en un programa que todos anhelan escuchar, un mensaje de transformación integral orientado hacia el crecimiento personal, salud, bienestar y belleza del alma, con el fin de poder encontrar la armonía del mundo invisible, la mente al mundo visible, es decir, un nuevo estilo de vida. Te ayudamos a rescatar la alegría de vivir conectando en equilibrio tu éxito personal al servicio de otros. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu forma de vivir. Un 911 de mi alma, con Nancy Esquivel, formando líderes con almas invencibles. De lunes a viernes, 11:30 de la mañana, en una hora de vitalidad, solo por Doral Voice, una radio real haciendo comunidad. Hello, mi gente super wow. Hoy tenemos un programa magnífico y es que tengo a alguien más que super wow. Tengo aquí a un neurocientífico que vamos a estar utilizando palabras que ustedes van a decir, ay, ¿con qué se come eso? Pero vamos a estar trabajando en conjunto con Tina Floyd, que regresó de todos sus viajes, todos sus procesos de vida. En nuestro segmento Conectando con Propósito y en Contacto Emocional, porque estamos uniendo dos programas en uno, porque bueno, quiero dar a conocer este proyecto magnífico, maravilloso, y de paso vamos a estar conectando emocionalmente con toda esta temática de lo que es la neurociencia, neuroplasticidad, en fin. Estamos también con el Instituto Isora Neurociencia, y es que tenemos aquí en cabina de visita al doctor, es mi doctor ya, porque ahora les cuento, doctor Hernán Serna. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Neurocientífico, pero aparte de eso ya les voy a dar aquí su presentación oficial. Él es presidente y director académico, doctor en medicina, máster en PNEI, especialista en desarrollo neurofuncional, coaching de salud y neurodivergencia del Instituto Isora Neurociencia. Welcome, bienvenido a los Estados Unidos y al Doral. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos para aprender y la cabina es completamente suya, este micrófono es suyo porque vamos al César lo que es del César. Entonces yo aquí estoy aprendiendo mucho, ustedes saben que en mi proceso me tocó ser científica, investigar para poder salir de esta situación de lo que era la ansiedad, la depresión, lograr no tener más nunca, Dios mediante, amén, un ataque de pánico. Y bueno, aprender a alimentarme, descubrí lo que era el tema de la microbiótica intestinal, que es muy importante. A veces me dicen, Nancy, ¿pero por qué tengo que cambiar la alimentación? Nancy, ¿pero por qué me mandas a tomar esto? Porque cambia el cerebro. Y entonces ahí, magnífico, el cuerpo humano, lo bellísimo que Dios nos ha construido. Y bueno, y el doctor aquí viene a hablar un poco de la temática de lo que viene a ser la neurociencia dentro de la educación, cómo está siendo transformada toda una comunidad por medio de los maravillosos descubrimientos que semana tras semana se están logrando a través de la neurociencia. Bueno, la neurociencia es algo que apasiona a muchos de nosotros, los investigadores, porque lo que pensábamos hace unos meses que era cierto, ya no lo es. Entonces, esta es una cuestión que está en auge y que el desarrollo y el conocimiento del cerebro es algo que cada vez nos sorprende más y también nos plantea nuevas fórmulas de aprendizaje. No existiría la neurociencia o las neurociencias, porque así las determinamos, las neurociencias, porque hay diferentes tipos de neurociencias y neurociencia aplicada, como la que yo trabajo, que es la aplicación de todo ese conocimiento que tenemos sobre el cerebro para poder tenerla en cuenta con nuestros pacientes. Hay algunos de mis colegas que son investigadores y que están en laboratorio haciendo tomografías y observando cómo funciona el cerebro, sacando fotos del cerebro en pleno funcionamiento y nos cuentan de la actividad, de cómo el cerebro está funcionando y de toda esa relación que existe. Así que cada uno de nosotros pues nos dedicamos al área que nos interesa más. A mí me interesa mucho más lo que tiene que ver con el lenguaje, con la forma en que aprendemos, con la forma en que podemos hacer cambios dentro de nuestro cerebro y principalmente sobre dos áreas que tienen que ver con la neurogénesis y con la neuroplasticidad cerebral. Esas son las áreas que a mí
más me apasionan y sobre las que trabajo. Claro que veo todas las demás, pero son las que me gustan mucho. Y hablando aquí para las personas que no saben, hoy en día todavía hay muchas personas que no saben lo que es la neurogénesis y la neuroplasticidad. ¿Podrías darnos una definición de ambas? Claro, hace unos años se pensaba que el cerebro era como una cosa que ya estaba prehecha, organizada, específica, ¿no? Pero que a medida que íbamos avanzando en edad, íbamos perdiendo neuronas y que cada vez íbamos teniendo mucho más deterioro y ya no había forma, era imposible recuperar neuronas. Hoy sabemos que eso es una falacia, es mentira. Sabemos que existe algo que es neurogénesis y la neurogénesis es la capacidad de que se creen nuevas neuronas, nuevos circuitos y nuevas neuroconexiones. El cerebro comience a hacer un nuevo cableado para poder darle a ese cerebro un nuevo funcionamiento. Imaginad que tenéis una carretera de 2 vías y podéis convertir eso en unas supercarreteras como las que tenéis aquí con un montón de carriles y conexiones como existen aquí en Miami. Pues eso es lo que hace tu cerebro. Va aprendiendo y a medida que avanza nuestra edad podemos seguir desarrollando nuevas capacidades. Así que eso es fantástico. Y fíjate, mira, yo les voy a decir algo. La importancia de aprender a escuchar, a detenernos en medio de una situación y un problema. Porque cuando a mí me acontece lo de la noticia de que muchos de ustedes conocen, la llamada telefónica, células cancerígenas, mi cuerpo se atormentó, empecé a entrar en ansiedad, depresión, no le presté atención, no me detuve en el tiempo, no hice una pausa para mí, para sentir, vivir, evaluar, profundizar. Me dio un ataque de pánico, ahí me descompensé y me tomé un año sabático para mí misma, para poder salir en el hueco en que estaba, ¿no? En el hueco emocional, físico, mental en que me encontraba. Y en esta pausa, que es mi consejo, que nos estamos desesperando en medio de un problema, porque sabemos que muchos, bien sea un problema personal, de repente para un hijo, que te dan un diagnóstico, nos quedamos como que atormentados dentro de ese diagnóstico y no podemos entender que puede haber, más allá del diagnóstico, una solución y una salida, ¿no? Y entonces ahí me tocó a mí desde cero, con las uñas, como dicen mis amigos, con las uñas del programa de mañana, raspando y raspando. Me tocó profundizar y aprendí muchísimo en la investigación y en la ciencia, ¿no? Porque me gusta a mí no me gustan las cosas de repente que parece, lo que está metido dentro del misticismo, sino que dentro de la investigación de la ciencia, ¿verdad? Empecé a descubrir cosas que tú lo estás hablando, pero como pez en el agua. A mí me tocó desde cero aprender poquito a poco y descubrí un mundo maravilloso que de verdad invito a todo el que pueda, porque es parte de lo que necesitamos en nuestro diario vivir. El saber todo este conocimiento que tú estás hablando, que nosotros tenemos un cerebro maravilloso, que existe la neuroplasticidad, que por medio de la alimentación podemos ser transformados, que por medio de lo que sería la instrucción del coaching, porque he tenido personalmente la oportunidad de compartir contigo, y te voy a decir contigo porque puedo ser tu mamá, tu hermana mayor. Si te digo con usted, no me va a parecer, porque Tina sí dice usted. No, aquí se habla de tú en esta mesa. Entonces, wow, qué bonito tener personas que sé que es un poco, ahorita hay un auge, pero somos escasos todavía, somos escasos. Bueno, yo, ya que se trata de confesiones o de compartir con el público un poco sobre nosotros, a ver, yo creo que a veces las cosas tienen una razón, ¿no? Para que podamos salir de la caja, para que salgamos del espacio en el que estábamos y comencemos a generar nuevas cosas. Hace unos 11, 12 años yo estaba en Portugal en un proyecto muy interesante con mi socio. Éramos socios hacía no mucho tiempo, 7, 8 meses, y teníamos un proyecto muy grande en Portugal que íbamos a desarrollar, y yo voy ahí porque tenía la facilidad de hablar muchos idiomas. Era una de las cosas que era mi mayor regalo. Me sentía muy contento porque yo podía hablar muchos idiomas. Entonces me voy a Portugal y en esos días pues tengo un infarto cerebrovascular, un ictus, le llamamos en España, que me afectó aparte del área del lenguaje. Perdí el lenguaje, perdí los idiomas, se me mezclaron todos.
Tú me saludabas en castellano y yo te respondía en tailandés, en italiano, en lo que fuera. No te respondía pero para mí yo estaba hablando el mismo idioma. Y así me di cuenta que una de mis amigas, que es checa, es una modelo checa muy famosa, me llama y comienza a hablar conmigo en inglés y digo, esta chica es tonta porque me está hablando en checo. Y luego le doy el teléfono a mi socio, que era su novio en ese momento, y le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me habla en checo? Dile que te habla en italiano, a lo mejor se confundió. Y yo le digo que me habla en italiano, yo seguía hablando con ella en portugués y ella me estaba hablando, me empieza a hablar en italiano y yo decía, me sigue hablando en checo. Entonces ahí fue cuando los neurólogos y todo el mundo se dio cuenta que yo tenía un problema muy importante en el área de Broca y en lo que hasta ese momento se entendía un poco cómo funcionaba el sistema del lenguaje. Hoy sabemos mucho más acerca de eso y entonces me dieron algo que en España le llaman una incapacidad de un 70 y algo %. Y me dijeron que me fuera a mi casa porque no podía hablar correctamente, me caía hacia los lados, tenía una parálisis facial, una afasia y un montón de otros diagnósticos asociados. Y me dijeron que iba a estar así y que nada, fuera a pedir una pensión. Entonces pasé por un tribunal médico y el tribunal médico determinó que tenía un 73% de invalidez. Y cuando me dan ese papel, después que me revisan los colegas, la gente que sabe, y todos me miraban con una cara de lástima, así como pobrecito de él, a mí me generó dentro de mí una rabia tremenda de cómo podía ver a gente tan supuestamente sabia actuar de una forma tan ignorante. Entonces, en España solemos decir que la ignorancia es atrevida, ¿no? Aquí también. Y me decían, ya no vas a poder hacer más, dedícate a ver si puedes hacer. 5 años después yo voy a ver al neurólogo que me vio en esa época y estaba buscando a su paciente, no lo encontraba. Entonces empezó a llamar y esperaba a esa persona que no se podía andar, que no podía tal y que no podía articular bien las palabras, que mezclaba y que tenía todo. Y cuando yo le muestro lo que había hecho en una carpeta de lo que yo había logrado en esos 5 años, este hombre no entendía nada. Y me dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué te has hecho? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo pasó? Yo le dije, neurociencia. El cerebro se cura a sí mismo. Y ese fue el libro, uno de los libros que yo leí, que es del doctor Norman Doidge, que es una autoridad en la materia y que nos muestra que el cerebro se puede aprender a curar a sí mismo y que hay diferentes formas de curar. Y el diagnóstico tenemos que pensarlo como un dato, es un dato específico que no podemos dejarlo de lado, pero podemos comenzar a partir de ese dato a construir soluciones. Y eso fue lo que yo decidí hacer. El dato estaba ahí, pero el dato no era yo. El dato no soy yo y el diagnóstico no soy yo. El diagnóstico lo tenía, pero yo no soy ese diagnóstico. Y es lo que hiciste tú. Sí, cambiaste tu cerebro. Y fíjate, claro, ¿y qué sucede? Que es un algo que en el momento de la pausa, ustedes miran, sí, pero me hablaste de un año sabático. No, es que en el momento que tú te tomas una pausa, apagas todas esas voces externas que te están diciendo esto, vas a hacer esto, te vas a quedar así, esto es de por vida, tómate esto, eres un vestido de pelotero. Cuando tú apagas todas esas voces y tú vas a lo interior, comienzas a ver que hay un algo allá adentro que sí quiere que tú descubras la transformación que está dispuesta ahí, delante de ti, para ti. Y ahí comienza esta maravilla que el mismo cuerpo te empieza a decir, ya va, pero ¿y cómo me van a decir que yo soy el cerebro no hablando, yo soy un inútil cuando a mí me hicieron maravillosamente perfecto? Y te empieza el intestino a decir, no, pero ven acá. Y yo pienso que todo eso, ese conjunto de células unidas empiezan a ayudarnos a salir a decir, no, aquí hay algo más grande que te toca aprender y descubrir. Y entonces, doctor, después de que viene el diagnóstico, de que le entregan el papel, de que se va a su casa, ¿qué hizo? ¿Qué empezó? ¿Cuál fue el primer paso para poder salir y poder tener más capacidades o recuperar las perdidas? Bueno, lo primero, yo siempre voy a agradecer a los héroes silenciosos, ¿no? Porque hubieron muchos en el camino, pero uno de ellos es mi gran amigo Álvaro Capitán, que yo estaba en la ría en Lisboa
y estaba llorando como yo, y ahora que no hablo tantos idiomas, y ahora que no puedo hacer esto, y ahora que no puedo hacer los otros. Estaba absolutamente frustrado, no podía caminar, iba con la sillita de ruedas llevándome, y me dice, yo te voy a dejar aquí, porque este no es el Hernán que yo conocí. Recuerda el libro de uno de tus amigos, uno de mis grandes amigos se llama Jaume Soler, que es un escritor, y él escribió un libro que se llama Aplícate el cuento, y eso me dijo Álvaro a mí, aplícate el cuento, ya es hora que te apliques el cuento y tienes que ser parte de la solución o no del problema. Exacto. Si tú vas a ser parte de la solución, yo te apoyo y iré contigo hasta el final del mundo a buscar la solución, no importa dónde esté. Pero si tú vas a ser parte del problema, pues mejor lo dejamos aquí y me busco otro socio. Tal cual. Que te vengan a Te buscar. tiró de la silla. Y yo como, vale. Bueno, la que me tiró de la silla fue mi exnovia, porque dijo que ella no quería tener a una persona así tan enferma a su lado, que estaba acostumbrada a tener a alguien que tuviera un marcapaso, pero que tuviera tantos problemas del cerebro, eso no. Ella se había enamorado de un hombre inteligente, no de uno que no sabía cómo manejar su cerebro. Así que, bueno, mi cerebro demostró que se podía recuperar con el tiempo. Y lo iba a decir antes que dieras la historia. Ahora espero que, bueno, con esta historia no vayan a dudar del caso, pero es que estoy al frente de un cerebro científico. O sea, realmente es un cerebro. Estoy delante de un científico. A ver qué se me impregna y a ver si descubro qué es lo que tengo por dentro también. Pero yo siempre he dicho que yo tengo así como una científica investigadora por dentro, porque me parece que de verdad nosotros los seres humanos estamos hechos de manera perfecta. Y podemos lograr hacer maravillas nosotros mismos. Y a partir de ahí comencé a estudiar, a estudiar muchas horas, obsesivamente. Pero también enseñarle y a darle información a mi socio, porque yo decía, y si me pasa algo, tengo que tener un backup. Alguien tiene que saber para volver a enseñarme lo que yo había olvidado, porque olvidé mucha información, hubo una pérdida de memoria muy importante. Hay muchas cosas que son muy positivas, porque muchos recuerdos de cosas no agradables desaparecieron. Incluso hay gente que no me caía muy bien, yo las veía las fotos y me decía, mira, esta persona no sé quién. Y yo digo, ay, ¿quién es? Qué despeinada está, esa tu tía, esta que te caía mal. Digo, sí, tú no sabías. No tenía ni idea. Yo creo que mi cerebro hizo un buen reciclaje y quitó a mucha gente del camino y a muchas cosas, pero a partir de ahí comencé a entender lo que es la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad se trata básicamente de que nuestro cerebro encuentra nuevas rutas, funciona como el agua. Y una de las cosas que se comenzó a estudiar para poder entender el cerebro era cambiándole y poniéndole un isótopo radiactivo al agua para poder ver por dónde iba el agua y en qué dirección iba el agua, para poder determinar si iba a la derecha, dónde se hacían las conexiones de la sinapsis, que son el momento en que las neuronas conectan entre sí. Pero bueno, ahora ya ha evolucionado. Eso en esa época estaba dándose y ahora ha evolucionado y podemos ver el cerebro en funcionamiento perfecto gracias a los últimos avances de las nuevas máquinas que hay para poder entender el cerebro. Pero básicamente es cambiando nuestra neurología, cambiamos nuestro pensamiento y cambiando toda nuestra relación con nosotros mismos, que como tú decías, mucho de ello parte por el sistema nervioso entérico, que así se llama, toda la conexión que hay dentro de nuestro intestino y que algunos de nosotros le llamamos el segundo cerebro, ¿no? Maravilloso. Eso, ay, no, cuando yo me enteré que yo tenía un segundo cerebro, yo le digo, bueno, no funcionó con uno, pero con el otro sí. Pero fue bien lindo porque sí pude modificarlo todo. O sea, mejor dicho, no solamente todo, sino que después de esto, mira lo que nace. Nace un ser maravilloso que tiene un instituto, una organización, que ahorita después de la pausa vamos a hablar de ella, y nacen proyectos, o sea, nace un libro, nace un programa de radio, y somos... Una universidad. Sí, y somos... nos convertimos en un norte, un referente para todas estas personas que están pasando por situaciones parecidas y llevamos esperanza. ¿Y gracias a qué? A que no nos rendimos, porque ese es el mensaje siempre que le digo yo a mi gente super guau, no se rindan bajo la situación y la condición que ustedes parezca que estén viviendo. Y ustedes dirán, ¿y cómo encontraste tú? Porque es que Tina también tiene su doctor, ¿no? El doctor de Tina es mi doctor. ¿Cómo se mezcló esto que lleva y trae? Una cosa, Nancy, que también quería que el doctor nos ilustrara, es en el momento, doctor, en que empieza a estudiar y empieza a analizar y tener datos importantes,
que los tiene que empezar a aplicar a usted mismo, por supuesto. Sí, yo fui el sujeto de experimentación, o sea, el conejillo de Indias, el paciente cero fui yo, sí. Y entonces empezó a encontrar algo que ya alguien había empezado a estudiar, pero usted lo profundizó, lo enfatizó y ahorita lo está utilizando en la educación. Bueno, en realidad la ciencia está compuesta por muchas voces, ¿no? Y que podemos decir de mucha gente. Yo lo que quería era recuperar mis idiomas, esa era mi obsesión. O sea, yo quería recuperar mis idiomas porque mi abuela a mí me había enseñado que si yo hablaba muchos idiomas iba a tener muchos amigos. Lo del 1.000.000 de amigos no es para pedirle €1 y iba a tener 1.000.000 de euros, ¿no? Pero yo tenía muchos amigos en diferentes idiomas, pero cuando yo perdí los idiomas, muchos de esos amigos, la relación se perdió porque el lenguaje es una cosa que nos acerca, ¿no? Entonces yo los mezclé, desaparecieron y bueno, pasó una temporada. Y mi obsesión era esa, entonces comencé un proyecto de investigación enorme con la Universidad Politécnica Valencia y comenzamos a buscar la forma en que el cerebro aprendía y especialmente nos dedicamos a entender el sonido, la voz. Cómo la voz tiene una gran importancia y cómo el cerebro procesa la voz y también cómo funcionan las estructuras de las imágenes cerebrales y todo eso. Y así comencé a tratar de entenderlo y retomé un proyecto de investigación de un sistema de estimulación auditiva neurosensorial desarrollada por el doctor Alfred Tomatís. En los años 50 el doctor Tomatís comenzó con ese desarrollo hasta su muerte, donde entendía que la voz materna, que hoy sabemos realmente que tiene un impacto neurológico enorme dentro de nuestro cerebro, podía generar una serie de cambios y que desde que estamos en esos 9 meses que vivimos en el paraíso, como él escribió, 9 meses en el paraíso, podemos empezar a tener una serie de neuroconexiones muy distintas con nuestras madres, ¿no? Entonces yo quería recuperar mi lengua materna o mis lenguas maternas, lo cual no fue posible hasta ahora en la misma dimensión, pero mi cerebro comenzó a hacer tantos ajustes que con el tiempo fui aprendiendo más. La investigación se tardó casi 6 años, estuvimos trabajando, se detuvo con el COVID parte del proceso que teníamos de investigación, pero mientras iba desarrollándose fuimos descubriendo que podíamos hacer que una persona aprendiera una segunda lengua como si fuera su lengua materna. Podíamos conseguirlo en la mitad del tiempo, de la misma forma, pero como efecto secundario empezamos a darnos cuenta que las personas mejoraban su comprensión, los alumnos que estaban en la universidad en el programa de estimulación auditiva mejoraban sus notas, la forma en que se movían, cambiaba la disposición al movimiento, sus conexiones emocionales y no entendíamos qué estábamos pasando porque nosotros estamos trabajando para que aprendieran idioma, pero mejoraban tanto emocionalmente, tanto en sus respuestas a situaciones que empezamos a verlo y comenzamos a probarlo ya no en adultos, que era donde nosotros comenzamos, sino que con niños, en el aprendizaje de niños, en niños con autismo o con neurodiversidades, tanto en niños como en adultos. Y los resultados fueron esperanzadores. Fantásticos. E impresionantes de ver a niños que no tenían contacto visual, que no hablaban. Por ejemplo, mi primer niño que yo traté, que no iban al baño, que no tenían control de esfínter, que él no sonrió nunca. O sea, desde que yo lo conocí con 5 años hasta que comenzamos con la estimulación, él jamás sonrió desde que nació, que es una cosa que vemos con los niños, tú haces cualquier cosa y ellos, pues, ese reflejo involuntario, ¿no? De sonreírnos, no tenía contacto visual, no sonreía y no hablaba. A la semana de ese niño empezar con la estimulación, con los programas que yo comencé a rehacer, a diseñar de una manera distinta y a entender con todo ese funcionamiento del cerebro, el niño comenzó a decir, a hacer ruidos y comenzó a decir una palabra suelta. Entonces, después de decir esa palabra, comenzamos a los 9 días a tener control de esfínter. Ya él podía controlar los esfínteres. Y un día el padre lo cogió de la cara así fuerte y siempre le hacía lo mismo y le decía, mírame, estoy aquí, ¿no? El padre estaba desesperado porque el niño lo mirara y el niño le dice, le mira a los ojos y le dice,
estás gordo, ¿eh? Estás gordo. Su ¡Qué primera belleza! frase fue, estás gordo. Y el padre dice, fue terrorífico porque me podría haber dicho papá, me podría haber dicho te quiero, pero me hizo una frase, no una palabra, me dijo, estás gordo. Ya había dicho una palabra antes. Y dice, fue mi motivación para apuntarme al gimnasio. Ay, qué lindo. Y a partir de ahí comenzó a hablar y bueno, está completamente integrado, incluso es un niño funcional que tiene un autismo de alto funcionamiento y que despertó. Es como si hubiese estado en un estado de alargamiento y bueno, pues incluso se ha recuperado los niveles del colegio que tenía y ha pasado a otros, incluso le han saltado algunos cursos, pero este fue mi primer paciente. Yo no me atrevía porque yo venía del ámbito de los adultos, yo con niños no Claro. trabajaba y fue un cambio total, radical para mí, ¿no? Y esta investigación que me estaba comentando también, doctor, de el cerebro del lector, el cerebro del matemático, ¿cómo es esta vía? ¿Qué diferencias hay entre un cerebro de un lector, de un matemático, de uno que habla mucho? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, hay como una cajita, ¿no?, dentro del cerebro donde está el lenguaje. Y es muy interesante poder observar esa estructura a nivel cerebral porque cuando no es lo mismo para tu cerebro leer que pensar en algo que un verbo. Están en diferentes áreas estructuralmente a nivel cerebral. La imagen de una palabra, que el verbo, que pronunciarla, que comprenderla. O sea, por eso hay personas que dicen, no, si yo lo entiendo, pero no lo hablo. Y realmente es así, porque hay una conexión en un área del cerebro, pero en esa otra no se está dando, especialmente con los idiomas. Por ejemplo, alguien entiende más o menos lo que se está diciendo, el contexto, pero no es capaz de producir. La producción va distinto, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que hicimos fue crear un modelo que va del sonido a la palabra, de la palabra a la frase y de la frase al contexto. Y empezar a jugar con eso, pero sin enseñar de las formas en que se enseñan los idiomas normalmente, sino que le enseñamos cómo el cerebro aprende de forma natural, para que pudiera hacer toda esa integración sónica y darle toda esa mezcla de sonidos, ¿no? Que cada sonido, o sea, cada idioma tiene frecuencias audibles. Entonces hay idiomas que se quedan cojos, no, le falta un trozo. Y no es porque una persona no sea inteligente, especialmente con el inglés, que aquí hay muchas personas que tienen una frustración enorme porque no hablan inglés y se creen tontos. No. Vamos a ver. Eso no es verdad. Y todas mis investigaciones apuntan a que no es cierto que alguien sea tonto porque no integra ese idioma. Significa que ha integrado tanto esa lengua materna que es como si yo mañana amo mucho a mi mamá y viene mi papá y se casa con otra señora y me dice, esa es tu mamá a partir de ahora, ¿no? Tienes que amarla. Y tienes que olvidarte de tu mamá. Ay, Y Dios. querer más a esa señora. En el cerebro se genera una frustración igual que a la que tenemos cuando aprendemos ese idioma y no nos sale. ¿Cómo yo voy a querer a esta señora? O sea, si ya tenemos toda una serie de cableados y de estructuras a nivel cerebral que no nos permiten lograr eso. Entonces, para que tú aprendas un nuevo idioma, tiene que haber una conexión emocional. Tiene que haber algo positivo, que tiene que haber algo que de alguna forma te invite a tener esa conexión. Por eso mi papá en mi casa decían que lo mejor para aprender un nuevo idioma es tener un buen diccionario con piernas, porque así tienes una motivación. Entonces, si tienes una novia que o un novio que habla ese idioma, vas a lograrlo. Ya Va a ser más fácil. Pero también buscar amigos que tengan eso, personas diferentes que nos inviten a esa reflexión desde el punto de vista de la lengua, ¿no? Entonces, aprender y desaprender. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el cerebro de un lector tiene toda una mielinización, es decir, es como que si hay una concentración mayor en áreas específicas del cerebro donde permiten que se genere mucho más rapidez. Cuando hablamos de mielinización, decimos que es como la cobertura de grasita que hay alrededor de la neurona, hace que se genere una rapidez, vaya como con una DSL mucho más rápido. Cuando integramos la primera lengua,
se hace. Cuando se hace la segunda es más difícil, pero cuando ya tienes una segunda, integrar la tercera, la cuarta o más idiomas, va a ser muy sencillo porque ya la carretera neuronal está establecida. Entonces, eso es muy interesante de aprender porque la generación es más fluida cuando aprendemos eso. Y con relación a los matemáticos, la matemática es un lenguaje. O sea, cuando nosotros vemos y vemos una serie de símbolos matemáticos, que lo escuche el señor Esquivel, mi esposo. Yo no soy una mujer de números, pero vamos a ver qué me dice aquí el doctor, porque maybe no se trata sino del tema del cerebro, ¿no? El cerebro de un matemático funciona desde una acción mucho más lógica. O sea, hay una acción mucho más lógica, pero cuando ese matemático entiende, o las personas entienden que las matemáticas son una forma de comunicación y de lenguaje y de expresión, puedes darte cuenta que hay mucha belleza detrás de las matemáticas, porque puedes comprender una serie de cuestiones que podrían ser muy difíciles. Por ejemplo, una sola neurona hace 10.000, solamente una neurona hace 10.000 conexiones sinápticas. Solo diciendo, jugando con... ¿En cuánto tiempo? Pues... en una actividad. En una actividad, pues es que esa neurona, pues en microsegundos, o sea, va a una velocidad impresionante. Entonces, pero claro, una neurona, y pensemos que tenemos 80 billones de neuronas testadas hasta ahora, y estas están todas generando comunicación entre sí, y hay algunas que son más chismosas que otras, o sea, que se comunican no solo con una persona, sino que se comunican con muchas más, y esos puentes son los que nosotros tenemos que desarrollar, y hay un área del cerebro que se llama hipocampo. Esa área es donde sabemos que hay neurogénesis. Y una de las cuestiones importantes de eso es que el hipocampo se desarrolla con la actividad física. Hemos demostrado científicamente que la actividad física potencia el hipocampo, genera una relación mucho mejor y hace un cambio también en el hipotálamo. Entonces, y por lo tanto no tenemos ni tanta hambre, ni tanta ansiedad, ni tanta sed que están ahí produciéndose. Entonces, el cerebro tiene una serie de formas de poder comprenderlo y hacerlo funcionar diferente. O sea que también para la pérdida de peso tenemos aquí información. Claro. Eso, vámonos a una pausa comercial y les vamos a los que quieren perder peso a través de las neuronas y de esto también que vamos a hablar de las neuronas espejo. O sea, es que es tan bellísimo el programa. Yo no sé si vamos a terminar ahora, pero bueno, ya regresamos. En TVB tenemos de todo para ti. Entretenimiento femenino con Mundo de Mujeres. El mejor humor con el show de George Harris. Perfiles humanos e inspiradores con Esgoy y Luis Olavarrieta. Opinión e información con Carlos Acosta en Por la Mañana en América. Con Gladys Rodríguez y César Miguel Rondón en Conexión TV. Soy Carla Angola. La última. Búscanos en Comcast, Shutter Spectrum, Blue Stream, Breezy Line y Verizon. ¿Estás buscando una educación de calidad que se adapte a tu vida ocupada? Entonces no busques más. Must University es tu respuesta. Aquí te ofrecemos una amplia gama de programas 100% en línea y en español diseñados para encajar en tu horario. Nuestros cursos son flexibles y accesibles desde cualquier lugar. Aprende a tu propio ritmo con Must University.
Cuando ocurra algún daño a tu propiedad por huracanes, mold, leaks o fuego y te nieguen un reclamo o no te den una justa compensación. Incluso si no quieres agotarte iniciando un reclamo con tu seguro, llama a DiNatale Law Firm, que cuenta con profesionales de gran capacidad y años de trayectoria. DiNatale Law Firm puede darte la seguridad de que recibirás la justa compensación que mereces. No dudes en acudir a DiNatale Law Firm. Con Ariana vas seguro. Y bueno, aquí quedamos en suspenso porque vamos a hablar un poquito de las neuronas espejo, cómo hacemos para perder peso con esta neurociencia, este poder que tenemos nosotros con el tema de también el cerebro, el segundo cerebro, que esa conexión es valiosa. Estamos con el doctor Serna, neurocientífico, experto maravilloso, que bueno, aquí el currículum es largo y extendido, se los voy a volver, les voy a dar ahí lo poquito. Él es especialista en todo lo que es el desarrollo funcional, coaching de salud, neurodivergencia, que también quiero que le des un poquito la definición a mucha gente que desconoce esto. Es mentor, coach, eres un consultor nivel número 5 del método Tomatis. También vamos a número 4. Sí. Número 4, cierto. Bueno, estás con la organización miembro de lo que es el coaching, AC. Lo que pasa también que tienes todo su desarrollo ha sido en España, Italia, mejor dicho, tienes ahí a los máster de los grandes. Estás conectado con gente de súper, bueno, instituciones y organizaciones también de poder, con más de 30 años de experiencia, con la juventud que tienes en esa cara. Bueno, no tantos años de experiencia, porque realmente, pero sí, lo que he hecho es un trabajo de poder aunar diferentes disciplinas, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta es compilar, ¿sí? Y buscar las formas en que piensa uno u otro y después trasladarlos a un concepto que a lo mejor es más difícil de hacer, ¿no? Por ejemplo, ayer venía en el avión, entonces yo tengo la suerte de que viajo mucho, ¿no? Entonces, normalmente estoy siempre atento a lo que ocurre. Entonces, la mamá que venía pues, con su niño, le estaba corrigiendo y le decía, no, eso no se hace, que te vas a quedar tonto y no sé qué, porque tal. Y yo escuchaba, ¿no? Y decía, qué mala sugestión. Pobre mamá, si supiera lo que le está diciendo a su cerebro, ¿no? Entonces, es que tú, no sé por qué no funcionas diferente. Es que tienes que hacer las cosas diferentes. Así no se hacen las cosas. Entonces yo ya me cansé, ¿no? Empecé, ahí viene mi neurodiversidad. Y entonces lo que hice, si me permites el papel, entonces yo saqué unas hojas de mi cuaderno y entonces vine y me acerqué donde estaba la mamá. Le dije, ¿te puedo decir algo? Me dice, sí, claro. ¿Está molestando mucho el niño? No. Le dije, ¿le puedo decir algo a tu niño? Sí. Dice, mira, este es el cerebro de tu mamá. Y le mostré el papel y hice esto mismo. Entonces le dije, este es el cerebro de tu mamá. Y después cogí el otro papel y le dije, y este es el cerebro tuyo. Y nunca quedan igual. Le dije, aquí tienes todas estas divisiones, todos estos pliegues, y ese es el cerebro de tu mamá, y este es el tuyo. No hay ningún cerebro igual. El cerebro es más que una huella dactilar. Entonces, tu cerebro no se equivoca. Lo que pasa es que no sabe cuál es la vía. Entonces, cuando tú sepas que así funciona tu cerebro, vas a darte cuenta que necesitas encontrar la vía. Tu mamá ya encontró la suya. Tú todavía no. Se quedó, me miraba así con los ojos y me decía, ¿y me das el papel? Y yo digo, claro. Me das mi cerebro. Entonces dice, sí. Mi cerebro. Y comparaba el de su mamá y el suyo, ¿no? Y entonces dice, no se parece mucho. Digo, pero si ves, tienen dos hemisferios. Tienen dos cosas iguales. Y eso es lo que nos dice la neurociencia. Si tú quieres mostrarle a alguien y puedes hacer que un niño comprenda este concepto tan complejo que son los pliegues cerebrales, entender las circunvalaciones y cómo está organizado, vamos a poder entender realmente que esa persona conoce de lo que habla.
Porque yo te puedo decir millones de términos ahora y aturdirte con palabras, pero eso no es suficiente. Eso no hace que el conocimiento sea válido. Y esta es una manera. Esto es tu cerebro. Así funciona, con su individualidad, con lo que tiene escrito, como están aquí, toda la información que se ha transformado en lo que hoy te define como quién eres. Todo lo que has vivido, todas las experiencias, todas las emociones, sensaciones, olores, todo lo que viviste, eso te hace llamarte a ti misma como un ser. Pero lo demás es un dato. Lo demás es un dato. Entonces, y eso es lo que nos hace entender y comprender el cerebro en profundidad. No hay uno igual y eso es lo más maravilloso. Y lo que pretendemos hacer los científicos ahora es poder hacer que ese papel, poderlo cartografiar y poderlo ver estirado. Poder ver todos los ángulos, todas las diferentes conexiones, todo lo que se ha ido dando a través del tiempo para poder comprender y entender y explicarle a alguien lo que se imprimió en ese momento. Pero lo vuelvo a apretar y tengo neurogénesis. Hay otra expresión. Hay otra expresión. Entonces, eso es neurogénesis. Y mientras más lo aprieto, más plasticidad tengo. Más formas de poder comprender este sistema rugoso que tenemos dentro de nuestro cerebro. Qué belleza. No, casi que lloro. Yo no sé, a lo mejor ustedes dirán, ay, qué gente tan, pero como es pasión lo que tengo por esto, entonces casi que lloro. O sea, para mí lo que acaba de decir es una poesía completa, o sea, es lindo, es hermoso. Pero sí, de verdad que si conociéramos la forma y la manera del ser humano, viviéramos un mundo diferente. ¿Y el trabajo de las neuronas espejo? Bueno, las neuronas de espejo se pueden explicar de una forma muy sencilla. Cuando nosotros bostezamos, alguien bosteza o comienza a hablar así como, tengo sueño. Eso, alguien empieza a tener sueño, alguien empieza a bostezar cerca. Nuestro cerebro se conecta con eso. Y eso es muy interesante porque cambiando nuestra emoción, modificando nuestro estado interno, podemos hacer que esa emoción también se transmita a los demás. Sentir esa sensación. Cuando a alguien se le entrecorta la voz de repente en un discurso, cuando una persona está hablando de algo impactante y se puede percibir que a pesar de que pueda ser alguien muy importante y que maneja muy bien los discursos, alguien que sabe de lo que significa, cuando yo recuerdo el actual rey de España, príncipe en esa época cuando tuvimos el atentado que vivió España en Atocha, donde cientos de personas perdieron la vida, el príncipe, su voz estaba entrecortada. Los periodistas y todas las personas que estaban ahí estaban con una actitud de congoja frente a todo lo que estaba ocurriendo y eso que hizo que cambiara el rumbo de todo lo que iban a ser las siguientes elecciones y de todo lo que cambió en el país. Pero de lo que yo me siento muy orgulloso es de que mi madre era española, siempre decía una cosa, ¿no? Tú no serías médico y no existiría la neurociencia si no fuera por un hombre navarro, ella era navarra, que tenía la cabeza muy dura y se empeñó en que tenía que demostrar que existían las mariposas del alma. Y ese hombre, el de las mariposas del alma, se llamaba Santiago Ramón y Cajal. Él es el padre de la neurociencia, de las neurociencias. Un médico español que decidió mostrarnos cómo funcionaba ese cerebro y a las neuronas las llamó las mariposas del alma. Y si pensamos en el efecto mariposa, pensamos que cuando una mariposa se mueve en Singapur, después tenéis un tornado aquí. Imaginaros lo que ocurre dentro de nuestro cerebro si esas mariposas del alma empiezan a aletear de una forma diferente. Si comenzamos con el lenguaje a crear una función distinta y a darnos cuenta que se puede hacer algo absolutamente diferente y a darnos cuenta que personas como tú, como Tina, como muchos de los que me están escuchando hoy, son parte de la solución. Son parte de la solución, que son esos héroes o heroínas silenciosas que apuestan por sus hijos, que luchan para hacer que ese diagnóstico que a veces es doloroso, como el autismo, y que parece que va a ser así toda la vida, tienen esa capacidad de luchar y de poder conseguir pues algo que parece imposible, ¿no? Y ahí yo me remito a uno de mis autores
preferidos, que él era un terapeuta corporal que se llamaba Moshe Feldenkrais. Feldenkrais decía que el movimiento lo era todo, ¿no? Y él decía que hay que hacer de lo imposible posible, lo posible fácil y lo fácil elegante. Así que, bueno, ese es el trabajo de un neurocientífico. Ay, no, qué belleza. Miri, hablando de el trabajo neurocientífico, cuéntanos un poco el proyecto de Isora. Yo tengo mi experiencia, Tina también, yo en el proceso que estoy ahorita, voy para la segunda fase de mis aparaticos, de mis audífonos, mi sonido aquí, mi musiquita. ¿Cómo funciona este proyecto? Sé que también tienes una institución una universidad. Una universidad de formación, pero bueno, vamos a trabajar un poquito, vamos a tratar para que la gente comprenda más qué pasa con la música, por qué el oído, por qué los audífonos, la vibración sonora. El oído representa el 90% de la actividad sensorial diaria. El 90% de lo que percibimos a través de nuestros sentidos pasa por el oído. Prestamos mucha atención al ojo, pero el oído tiene mucho que decirnos. El oído comienza con nosotros. Nosotros escuchamos a nuestra mamá desde la etapa gestacional. La voz de nuestra madre está integrada completamente en nuestros registros cerebrales, forma parte de ese mapa neurológico con el que partimos. Antiguamente se pensaba que cuando un niño nacía era como una hoja en blanco, y hoy sabemos que no es cierto. Ya viene con toda una serie de sistemas preinstalados de lo que se generaron dentro de su mamá, de las experiencias que la mamá vivió durante su propia gestación, y ahí nos vamos a la epigenética, donde sabemos que los ovocitos, los óvulos de mi madre ya estaban en mi abuela, y esa información yo también la voy a cargar después como hijo o hija de esa persona, ¿no? Entonces todas esas experiencias hacen que nosotros seamos el fruto de muchos resultados. Entonces cuando nosotros trabajamos con el oído, estamos integrando la primera voz que nosotros hemos escuchado, esa voz que llegó por conducción ósea a través de los huesos de nuestra mamá. Nosotros recibimos como si estuviéramos en una sala de conciertos, en una sinfonía preciosa, esa voz, esos latidos del corazón de nuestra madre, ese beat que cuando escuchamos ese corazón latir, nos sentimos seguros, protegidos, acompañados durante todo ese tiempo. Yo invito a las mamás que tienen niños con autismo, que a veces están desesperadas o que tienen una crisis, que lo abracen desde la espalda, que conecten, se relajen ellas, claro, antes, su corazón a la espalda de ese niño, para que a través de su columna vertebral se produzca ese sonido de amplificación y pase a través de todo su sistema, porque les va a recordar de dónde vienen, les va a recordar la importancia de esa persona que les amó antes de verlo, ¿no? Y eso es súper importante para nosotros, esa generación de esas neuronas espejo, de poder sentirnos apoyados, amados, contenidos, y que va a mejorar nuestra comprensión, nuestra autoestima, y va a hacer de nosotros grandes seres humanos. Pero también se lo podemos hacer a un adulto. Abrázalo desde atrás, desde la espalda, con afecto. Solo quédate ahí y haz que tu corazón lata, y que esa persona tenga el campo visual disponible, que no estés tú desde frente, sino que tenga el campo visual disponible para sentir y saber que está todo bien, que hay alguien ahí cuidando de ti, ¿no? Entonces, eso hace nuestras neuronas espejo. Qué lindo. Es que uno lo escucha y quiere más. Imagínate, yo estoy aquí, bueno, viajando en su alma. Yo estoy metiéndome por esos ojos, mirando así todo, viajando por todo tu cuerpo. A ver, ¿qué más? Y la estimulación neurosensorial nos permite poder conectar por conducción ósea y por conducción aérea una serie de sonidos que son filtrados por uno de los grandes compositores que tomamos como referencia, que es Mozart, porque tenía oído absoluto, es decir, era capaz de percibir diferentes tonos, frecuencias, y con 3 años creó una sinfonía. O sea,
esa capacidad que Mozart tenía nos permite poder conectarnos y empezar a generar nuevas conexiones, nuevas rutas y desactivar otras. Hacemos como una especie de reset del oído. Y no solo con los niños, sino que con adultos que en realidad nunca dejamos de ser niños, ¿no? Activamos esa área y trabajamos con todas esas emociones, acciones que a veces están generando como si fueran las cookies que tenemos en el ordenador, basura innecesaria, y eliminamos todo eso para empezar a restablecer esa armonía a nivel de nuestros procesos a través de nuestro cerebro y la relación que existe con el intestino en este sistema nervioso entérico, que es como lo denominamos, y también a través de la microbiota intestinal, porque hablamos hasta de un tercer cerebro, o sea, el intestino segundo y la microbiota es el tercero, que no es solamente la que está en el intestino, sino que está en tus ojos, en tu piel, toda esa conexión del epitelio de toda nuestra piel, que sería como un espacio enorme. Si nosotros lo pusiéramos como unas cuantas canchas de fútbol extendida, pues si pusiéramos toda la piel desplegada, ¿no? Entonces esa piel nos da información, nuestros vellos se erizan cuando alguien dice algo bello o cuando tenemos miedo. Tenemos tanta información que está ahí desarrollándose con nosotros y podemos seguir implementándolo. Un niño necesita contacto, por favor, papás, tocar a vuestros hijos, abrazarlos, mantener contacto físico. Es mucho mejor que le compres algo. Me decía, ay, le tengo que comprar un regalo a tus hijos. Pues dale cariño, tócalo, aprende a que aprenda a ser tocado. El contacto físico es vital para su desarrollo luego como ser humano, como adulto. Ese adulto va a aprender a tener una relación distinta si sabe cómo ser tocado, lo que significa que le toquen, una caricia, la cercanía, el contacto, los límites de su cuerpo. En pediatría se usa con los niños, se les toca desde muy pequeño para que sepan dónde comienza y dónde termina su cuerpo. Pero eso es para mí motivo de inspiración, no solo de inspirarme, sino que es como si llenara de oxígeno mi interior. Y fue una de las cosas que aprendí mientras yo era paciente, que era un paciente muy impaciente, y decidí hacerme protagonista de mi salud, y por eso llega Isora. Isora vino a darle a la gente la oportunidad de que trabajáramos con las P's importantes de medicina. Una es prevención, que es muy importante, una acción preventiva, no solo paliativa para resolver un problema, que también se hace, sino que tener una área preventiva, un área de personalización, que la medicina cada vez más va hacia la personalización y es necesario, pero tiene que haber un área muy importante donde la medicina tenga un componente que haga que la persona sea protagonista, las personas se vuelvan protagonistas. Por eso la misión de Isora en cada una de sus áreas, ya sea la parte de la Business School, área de la formación, es que cuando trabajamos con proyectos en instituciones educativas, o cuando trabajamos con nuestros clientes, pacientes, personas, es que siempre tengamos en mente que la mejor profesión es ser persona. No nos olvidemos de eso. Somos personas al servicio de otras personas. No importa que yo tenga varios títulos o diferentes etiquetas, eso no me define. Lo que me define es que soy una persona hablando con otras personas. Qué lindo. Y entonces ahorita, basado en lo que estamos hablando sobre el instituto, la forma para poder conectar con ustedes, para que las personas puedan tener que se hagan, no pacientes, clientes, porque para mí esto es tan más allá de la simple historia de lo que sería tratarte a ti mismo, sino que es un aprendizaje maravilloso, sí, que puede llevar esperanza a tu trabajo personal, a tu función, inclusive esto tan lindo de ver resultados dentro de los niños en lo que sería el autismo. O sea, cuéntanos
el proyecto, no vas, ahorita tú viniste a trabajar algo para nivel de un curso. Yo he venido estos días porque tenemos el placer de que una vez más esta ciudad acoja el segundo congreso de autismo que se desarrolla en la Florida. Y ese Congreso de Autismo y sobre Neurociencia ha estado presente y estamos muy orgullosos de poder ser parte del Congreso y de tener apoyos de diferentes instituciones que ahora mismo está sold out, o sea, está lleno, no hay espacio en el Congreso, donde diferentes profesionales vamos a participar. Yo esta vez estaré solamente haciendo una pequeña exposición de unos minutos cortos, porque hay otras personas que necesitan ser escuchadas, su voz y sus mensajes. Y nosotros estaremos en el espacio de Aspica, que es una red de trabajo con neurodivergentes, y que estaré también entrevistando a personas de los miembros del Congreso para poder hablar sobre este tema tan importante que es la neurodiversidad. ¿Y qué es esa palabra, la neurodiversidad, no? Pues fue una forma en que una mujer, Judith Singer, decide acuñar este término para ya no llamar a unos autistas, a otros Tourette, a otros, sino que darnos cuenta que nuestro cerebro es diferente y que el cerebro de una persona neurodiversa significa que tenemos diferentes matices, colores, expresiones y formas de funcionar. Y por eso llamamos neurodiversidad. Y dentro de la neurodiversidad está el autismo, trastornos de déficit de atención, con y sin hiperactividad. Trabajamos también con síndrome de Tourette, trabajamos con Asperger, que dejamos de utilizar ese término que algunas personas lo siguen usando, que se llaman autistas de alto funcionamiento, porque en el DSM-5 ya no se usa por la connotación que tenía este doctor frente a la Alemania nazi, ¿no? Entonces decidimos trabajar sobre este concepto más amplio que es la neurodiversidad, donde neurotípicos, que son los cerebros, cómo se clasifican con una serie de pautas que son las seguidas por la sociedad, y los neurodivergentes que tienen un camino, una ruta, una forma diferente. A mí me gusta usar, que es dentro del próximo libro que publicaré, hablamos de un cerebro mosaico. Nuestro cerebro no es un cerebro lineal, sino que nuestro cerebro es un cerebro mosaico. Los neurodivergentes tienen un cerebro mosaico, como lo tenían los mosaicos tan bonitos que podemos encontrar en la Grecia antigua, en Roma, donde son trocitos de pieza y con diferentes colores, como Gaudí lo tiene presente, y todo eso nos hace pensar de formas diferentes, donde nada se desecha, sino que solamente saber cómo reconectar. Y nuestro cerebro es un cerebro mosaico, yo tengo un cerebro mosaico, creo que muchos de los que conozco tienen ese cerebro los mosaico. Que estamos sentados en esta mesa. Y ese somos un arte, somos una obra de arte. Entonces esa expresión de obra de arte, cerebro mosaico, también incluye a los neurotípicos, aquellos que piensan fuera de la caja, aquellos que no se quedan con una respuesta como un no como respuesta, sino que buscan una opción más allá. Así que neurodiversidad implica que todos con nuestros cerebros somos bienvenidos a desarrollarnos, ¿no? Aquí está la frase de Michel Mercenet, que dice: el cerebro cambia físicamente cuando aprendemos algo nuevo y estas transformaciones continúan ocurriendo toda la vida. Sí, y eso es una de las cosas interesantes. Los adultos mayores, yo tuve una alumna en mi primer programa de coaching de salud, cuando yo creé el programa de coaching de salud, con 80 años. Y me dice, yo me quiero apuntar, yo soy abogada, he estudiado mucho durante toda mi vida, me estoy jubilada hace unos cuantos años, pero yo necesito saber qué hace mi cerebro y especialmente mi intestino, porque hay demasiadas teorías que no son reales, yo quiero saber la verdad. Entonces, en ciencia, verdad, pues es relativo. Hasta ahora sabemos eso, es lo que te puedo decir. Dentro de unos días puede que cambie la cosa. Y me dice, vale, pues lo acepto. Y ella fue con 80 años, se graduó y fue la inspiración de muchos de nuestros alumnos. Estuve con ella antes de venir aquí en Madrid. Y ella es una persona fantástica, Mari Carmen.
López San Juan es un honor para mí considerarla no solo mi alumna, sino una gran amiga, porque con ella aprendemos que el cerebro puede seguir aprendiendo, desarrollando, integrando, implementando cosas día a día. Si tu capacidad cerebral no va a parar, vamos a prevenir el Alzheimer, vamos a aprender a detener enfermedades degenerativas si hacemos que nuestro cerebro implemente cosas más positivas. Disfrutemos de la vida y aprendamos a vivir, como decía mi abuela, que vivió unos 90 y tantos años y hasta los 90 montó a caballo 3 veces por semana, que era una loca de la vida, y ella decía que la gente tenía que vivir, no sobrevivir. Vamos a vivir, y vivir significa parar, vivir significa reír, como aquí Tina se reía hace un momento y su risa llena todo este espacio con nosotros, y la risa es algo tan enriquecedor y algo que sana mucho, y a veces la necesitamos. Y es de gratis. Y es gratis, sí. Las cosas más interesantes de la vida son gratis, como inspirar profundamente. Oxigenamos el cerebro cuando tomamos una inspiración profunda y hacemos que se recicle todo eso, y dormir. Me decías hace un rato, ¿qué hacemos para bajar de peso? La primera y la gran receta, duerme. Ahí vamos a cerrar el programa con esto que se lo debíamos. ¿Cómo hacemos para perder peso? Por medio de la neurociencia. Hay que dormir. Dormir es tan importante, y hacer que nuestros hijos duerman. Por favor, quitarle las cosas, los ordenadores, los tablets, los móviles unas horas antes para que puedan dormir bien, para que descanse, para que ese cerebro pueda hacer sistemas de reparación. Y cuando son adolescentes, hazlos que duerman todo lo que puedan y más, para que ese cerebro tenga menos depresión. ¿Cuál es la acción para prevenir tanta depresión que tenemos en los jóvenes, y suicidio que tenemos con los jóvenes? Es que duerman, que descansen, que no estén haciendo que ese cerebro esté hiperestimulado con una segregación de dopamina, que es estar ahí pasando imagen con las redes sociales. Que descansen, que duerman. Si tu hijo es dormilón, bendición. Está súper bien, porque su cerebro está haciendo una buena labor. Si estás muy cansada y tienes un día muy ajetreado, ve a dormir. Muchos de los grandes descubrimientos científicos se hizo de alguien que estaba y no sabía cómo encontrar la solución, si fue a dormir y volvió con la respuesta. Porque el cerebro sigue trabajando y haciendo conexiones. Yo cuando necesito estudiar algo, lo estudio por la noche y me voy a dormir. Al día siguiente tengo la cabeza más clara, o se genera una integración mayor. Duerme. O sea, dormir es tan esencial para nosotros. Cuando dormimos se genera un proceso en el cerebro que se conoció hace muy poco, que sabemos que tenemos un sistema circulatorio, y que también está un sistema linfático. En nuestro cerebro hay una área que se llama las glías, y hay un sistema que se llama linfático. Y el sistema linfático es el que se encarga de la limpieza de nuestro cerebro. Hace ese proceso de limpiar todas las toxinas, todo eso que se está produciendo a nivel del cerebro. Por lo tanto, duerme. Cuando duermes, mejora el hígado. Cuando duermes, se activa la hormona del crecimiento. Por eso sabemos que los holandeses, los niños más altos de Europa, ¿por qué son mucho más altos que el resto de los europeos? Porque duermen mucho más. Entonces, vamos a recordar que dormir es la mejor de las medicinas. Y si me preguntas otra, hacer deporte. No te pongas a correr y hacer cosas de cualquier forma. Comienza a caminar suavemente. Camina por el césped, haz grounding, camina sobre la grava, camina sobre tu propia casa si no puedes. Ve a caminar a la playa, aquí que tienes playas maravillosas. Y haz ese reciclaje. Toma mucha vitamina D. Si no duermes bien, toma vitamina D. Y la vitamina D es tomar sol en la mañana. Vosotros tenéis un sol precioso por la mañana. Toma ese sol. Ese sol va a activar la melatonina de tu cerebro por la noche. Si no hay vitamina D, poca melatonina vas a producir. Por favor, sin protector solar, porque eso es otra cosa. La gente toma sol y no le entra para nada. La vitamina D apunta, pero por eso en la mañanita. Mañanita. Los protectores solares
han sido algo que pensábamos que eran buenos, especialmente los dermatólogos durante un tiempo, y lo que vemos en ciudades como la que yo vivo en la playa, en una ciudad que se llama Almería, donde hay sol 350 días al año, es que la gente tiene la vitamina D baja. ¿Por qué? Porque se cubren y usan una cantidad de protector solar que hacen que todo su sistema no funcione adecuadamente. Si tú quieres mantenerte joven y bella, a que tu vitamina D esté en equilibrio. Puedes gastarte mucho dinero en cremas, en cirujanos plásticos y en diferentes cosas que se puedan utilizar. Bueno, la toxina botulínica sirve para más cosas que para ponerle a la cara, pero por ejemplo, cuando alguien tiene neuralgia del trigémino es algo muy útil que se puede utilizar. La toxina botulínica tiene un efecto muy bueno. O cuando alguien bruxa mucho, ponerla sobre los maceteros tiene un efecto muy positivo. O sea, yo pienso que la medicina no está separada de otras herramientas como la fitoterapia, como la suplementación. Cada vez estamos con mayor problemas de desnutrición cuando supuestamente tenemos una posibilidad de tener una mejor dieta, porque los determinados fármacos generan déficits nutricionales. Pero también porque determinados alimentos no cumplen con los requisitos que tenían nuestros abuelos o nuestros padres, con una alimentación mucho más sana, mucho más natural, sin conservantes, pesticidas y muchas cosas. Y una buena cosa que yo suelo decir, si se puede, cocina en casa, prepara la comida, esa comida que hecha con amor, tiene un efecto mucho más positivo que esa comida rápida que a veces no queda otra. Bueno, ahí están esos tips que fueron como 4, si no me equivoco. En ráfaga. Que la gente dice, cocinar en casa, sí, la cocina en casa, poca sal, porque está hecha con amor, tiene un poder maravilloso también para mantenernos. Cuidado con la poca sal, porque eso es solamente para las personas que tienen la presión alta, pero si me haces eso a mí, me quitas la sal hipotenso, no, claro, no funciona bien. Lo que pasa es que la comida allá afuera es súper salada y en casa tienes tú la forma de cómo regular que puedas, pero la sal, la comida sin sal, la vida sin sal no es nada. Así que esa somos sal la yodada, sal de la tierra. Sí, así es. Pero fíjense, ya nos tenemos que ir, quedamos pendientes de puntos, pero esto es una escuela eterna, la microbiota, que cómo nos afecta también en el sobrepeso. Eso, si quieres rapidito, da ahí un minuto para que nos diga qué hacer con eso, porque estamos con sobrepeso y resulta que hacemos 10.000 dietas y tenemos aquí estos animalitos internos que nos están ordenando lo que no es. La dieta no es la idea. O sea, vivir a dieta no es la idea. La primera cosa que engorda es pensar que lo que te vas a comer engorda. Si te genera ansiedad lo que te vas a comer y oye, está rico, pero es que me va a sentar mal, ya tienes un problema. Si te vas a comer algo que engorda, disfrútatelo. O sea, disfrútatelo, pero disfrútatelo y goza con ello. Porque así tendrá una repercusión menor. Por ejemplo, hay un estudio en España que hay toda una cultura contra las grasas, que las grasas son malas. No, eso no es cierto. Hay que tener en cuenta qué tipo de grasa. Por ejemplo, los españoles comemos torreznos, que son como chicharrones y ese tipo de cosas. Pues hay un estudio científico que ha demostrado que es súper saludable para mucha gente comer torrezno, porque genera una serie de condiciones para nuestro sistema. Pero claro, lo que no hay que hacer son mezclas. O sea, lo que no podemos hacer son demasiadas mezclas. No consumir tantos carbohidratos. Reducir el número de carbohidratos. No los eliminéis. Eso de yo elimino esto, No. Vamos a tener una dieta balanceada. Vamos a comer de lo que nos sienta bien. Vamos a evitar algunas cosas. No exceso de lácteos, no exceso de grasa. Los excesos son los que nos generan el problema. Pero si queremos entender una cosa importante, cuando hay sobrepeso, hay que reconocer, los últimos estudios científicos dicen que la obesidad, ya no solo el sobrepeso, sino la obesidad no es una cuestión de dieta, sino una cuestión emocional. ¿De qué nos estamos protegiendo? La obesidad es una forma de protección emocional, porque cuando hay una capa grasa grande, los impactos de bala
se detiene en la capa del tejido adiposo. ¿De qué estamos siendo agredidos del exterior? Que estamos construyendo esa capa para nosotros. Comencemos a relacionarnos mejor con nosotros. Hablémonos cosas bonitas. Dejemos de criticarnos tanto y va a pensar a producirse una serie de condiciones distintas a nivel de nuestra microbiota. Claro que podemos usar suplementos y cosas que ayuden a nuestra microbiota, pero para trabajar todo esto es microbiota, todo es la macrobiota, como le llamamos. La macrobiota es todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué estás poniéndole a tu cuerpo? ¿Qué cosas estás dejando o con qué te estás conectando? Si está todo el tiempo apretado, sufriendo, pues vamos a darle apoyo, vamos a tocarlo, cuidarlo. Y para poder reducir peso, lo primero es bebe agua, mucha agua. Mucha agua. Sin más que decir. Agua y dormir. Ya ustedes pensaban que el científico venía de una fórmula, ahí los números, ya buscaron lápiz, papel, y resulta que todo fue tan simple, pero es la esencia de nosotros mismos para poder vivir una vida, porque es que te voy a decir algo. Mira, yo le digo a mi gente super wow, nos miramos al espejo y nos estamos atacando. Tú quieres perder peso, pero lo que miras en el espejo, estás con el cortisol y estás en estado de alerta. Entonces, no, empiézate a amar. Lo que tienes, eso es lo que es. Yo le digo, este es el cuerpo que tienes hoy para vivir, para abrazar a tus seres queridos. Entonces, relájate para empezar a bajar esos niveles del cortisol. Y lo has dicho muy bien, que tienes hoy. Pero mañana y pasado, cada día puede ser diferente, más cercano a la versión ideal que tú tienes de ti misma. Así que otra píldora es el amor propio. Bueno, nos despedimos, mi gente super guau, porque ya de verdad que nos aprovechamos aquí el tiempo, no importa, tengo permiso. Gracias, Tina, tan bella. Un abrazo, gracias. Nancy. Y doctor, bueno, yo no sé, la semana que viene creo que nos vamos a volver a ver aquí en cabina. Vale, Vale, nos volvemos a ver. Sí, me lo van a pedir, yo lo sé. Se les quiere un montón. Gracias, doctor Serna, por todo lo que nos trajo aquí. Bueno, repitan el programa, compártanlo, sean una mano amiga. Síganos en Neurociencia y a ahí mí están por las redes otra vez, por favor. Pon en pantalla la página de internet y el Instagram. Ahí está, esa es la página web. Ahí está, isoraneurociencia.org. Y el Instagram es @isora /neurociencia. Neurociencia, sí. Yo me lo aprendí. yo pensé que lo había pasado, pero bueno, fue un error mío. De Master Control, no le pasé el Instagram. No te lo pasé, ¿verdad? Bueno, aquí estamos en casa. Isora _piso neurociencia. Sí. Ese es el Instagram. Sí. Si quieres, ponlo allí. @isora _piso neurociencia. Sí, y cada semana en Isora Neurociencia estamos teniendo una entrevista con diferentes personas y hablando sobre neurociencia y temas de salud muy interesantes. Así que muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho. No, de nada. Igual ya sabes, estamos aquí a la orden, esta es tu casa y bueno, seguimos activos porque hay mucha tarea por hacer, mucho para aprender, se les quiere un montón. Bye, mi gente bella, mi gente super guau.